Recording is on. Ay, qué profesional. Bueno, ya les ha avisado la máquina. Exacto. Bueno, pues venga, empezamos. Venga, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos realmente súper contentos porque probamos esta fórmula de seminario del proyecto de Stories y la verdad es que estamos muy contentos de tener caras amigas y caras nuevos amigos, digamos, aquí. Comentaba antes de empezar la grabación, pues eso, que como vamos a grabarlo, la idea es que este seminario esté en la web del proyecto. Y como que estará la grabación en la web del proyecto, pues entonces contamos que si no tenéis inconveniente, pues nosotros preferimos veros las caras que no, pero si tuvierais algún problema, pues entonces sí que os pediríamos que desconectarais la cámara, ¿vale? Y si no, pues ya entiendo que ya os está bien que lo hagamos de esta manera. Pues nada, pues lo que he dicho, estamos muy contentos. Como seguramente sabéis, y si no os lo explico muy rápido, este seminario está enmarcado en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio que se denomina Culturas Narrativas, Acción Social y Creación de Públicos y Storytelling Digital. Nosotros llamamos de Stories para abreviar y entonces, por ejemplo, la web, que la estrenamos, por cierto, y que es destories.net, es de-stories.net. Ahí vamos a ir añadiendo todo contenido de todo lo que vamos haciendo y de todo lo que queremos hacer en lo largo del proyecto. Es un proyecto financiado que empezó en 2019, que termina en principio en finales del 2021, pero seguramente durará un poquito más. Obviamente, ya os imagináis que la pandemia nos ha impactado también y entonces hay una parte del proyecto, sobre todo esta parte más de campo, que además a poco que nos conozcáis sabéis que a nosotros nos gusta mucho salir y hacer cosas sobre el terreno y claro, esto obviamente ahora es muy difícil, pero tenemos muchísimas ganas y esperamos hacerlo pronto cuando la situación nos lo permita. Y nada, la idea es que esta fórmula de seminarios la intentaremos hacer una vez al mes. De hecho, ya tenemos una propuesta para el siguiente, que será el 27 de abril, que es también un martes a esta misma hora. Y será un formato que también puede ser muy chulo, que será un seminario de lectura en el cual os propondremos una lectura que ya la tenemos ya bastante definida y podremos hablar y discutir sobre las ideas que se deducen de ella. Por tanto, intentaremos hacer una lectura que nos haya servido a nosotros en nuestro trabajo y que también, de alguna manera, pueda estimular también a la discusión. Y entonces, por supuesto, os invitaremos a que forméis parte de ello, os invitaremos también a leer el artículo o simplemente pues, a observar la discusión y poder hacer las preguntas que queráis. Más cosillas que aprovecho que os tengo, pues eso, la idea de hacer los seminarios mensuales. Tenemos también una previsión, eso ya en septiembre, hacer un seminario internacional que seguramente será presencial o híbrido y que seguramente también, lo digo sobre todo para los compañeros que estáis en Latinoamérica, también se pueda seguir en streaming, sobre storytelling y datos, sobre data storytelling. Contaremos con Emiliano Treré, de la Universidad de Cardiff, y con Miren Gutiérrez, que está en Deusto, me parece, que son expertos en activismo social, una aproximación crítica al Big Data y al papel de la visualización y los datos en nuestra época. Y también, por supuesto, cómo esto se vincula al storytelling. Esto será seguramente a finales de septiembre, principios de octubre. Por supuesto, eso ya os lo iremos avisando a través de la web y a través de las fórmulas de contacto que tenemos. Y en junio, está aquí Carlas, en junio tenemos prevista una colaboración con la UPC a través de Carla Sora. Será una intervención en la Bienal de Ciudad y Ciencia, lo digo bien, sobre storytelling, videojuegos y urbanismo. Y tendrá una parte más bien pues, teórica de
planteamiento desde el campo político, desde los videojuegos, etcétera, y también desde entidades ciudadanas sobre imaginar el urbanismo en el futuro y cómo los videojuegos nos pueden ayudar a ello, y habrá incluso una sesión práctica al principio. Bueno, no sé si estoy diciendo demasiado, Carlas, porque aún tenemos muchas cosas que acabar de cerrar, pero la idea es que ya tenemos definido que vamos a ir por allí y esto será a la primera semana de junio, también os iremos informando. Y bien, yo no me enrollo más y entonces le paso el testigo a Sandra, que nos explicará qué vamos a hacer hoy. Bueno, antes, no sé si Jordi quiere comentar algo. Sí, cierto. También como estandarte No, sí, del proyecto. no, comentar, bueno, nada, agradeceros a todos la presencia, reafirmar, bueno, todo lo que ha comentado Tony. En cualquier caso, por si hay alguien que no nos conozca o que haya entrado aquí, digamos, casi despistado, es decir, que somos académicos, profesores, investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña, sobre todo, aunque también colaboramos otras personas de la UPC, me refiero en el proyecto en concreto, personas de la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Valencia y otros colaboradores de distintas instituciones, pero que el núcleo duro, digamos, somos de 2 grupos de investigación de la Universidad Oberta de Cataluña. Era para comentarlo. Los grupos somos Media Accions y el grupo GAME. Podéis, si alguien no nos conoce, podéis investigar un poco en nuestras páginas, a través de la página de nuestro proyecto que ya os ha comentado Tony, ¿no? Simplemente eso, agradeceros la presencia a los que no nos conozcáis y empezamos. Vale, bueno, pues agradeceros la presencia y también deciros que la idea de que hayamos hecho este formato es para que no sea un formato súper académico con presentaciones y demás, sino, aunque sea un seminario, plantearlo más como un diálogo, ¿de acuerdo? Con lo cual, sentíos con total libertad de participar, de generar debate, de generar preguntas, lo que necesitéis. Bueno, pues como os decíamos, todo esto se enmarca en el proyecto de Stories, Digital Stories, y al final hay algunos que llevamos los proyectos un poco, o los trabajos un poco más avanzados, otros un poco menos, pero al final hemos decidido hablar un poco de esos retos metodológicos para investigar en storytelling, porque es una de esas cosas con las que primero te encuentras, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hemos dicho, bueno, pues esos proyectos o esos trabajos que vayan más avanzados dentro del proyecto general de Stories, pues que nos sirvan un poco para contar sus experiencias, cómo se han ido resolviendo todo este tipo de retos, de problemas, de cosas que han ido surgiendo en las propias investigaciones. Entonces, vamos a hacer eso, hablar de algunos proyectos en los que vemos el storytelling como fenómeno social, qué metodologías se han utilizado, qué puntos de conflicto han generado los problemas metodológicos con los que nos hemos encontrado. Y uno de ellos es uno que estamos trabajando junto a la Elisenda Revol y la Gemma San Cornelio sobre todo el tema de narrativas vinculadas a la sostenibilidad y la ecología en Instagram. ¿Vale? Entonces, no sé, Gemma, Eli, cuando las dos empezáis y nos contáis un poco de qué va y con qué nos hemos ido encontrando a nivel metodológico. ¿Empiezo yo? Sí. Adelante. Adelante, Gemma. Vale, pues un poco para poneros en contexto, esta es una parte del proyecto de Stories que se enmarca en la idea de narrativa y redes sociales, y dentro de este conjunto nosotros decidimos centrarnos en unos perfiles que los hemos denominado de forma tentativa influencers medioambientales o ecoinfluencers, que serían cuentas que se dedican a la difusión, a la divulgación de conocimientos, consejos sobre el medio ambiente. Y ello partía ya de una idea inicial vinculada con la narrativa personal, porque nos pareció que había una conexión entre estos perfiles, algunos iniciales que nos dieron como la idea de investigar en este campo, que presentaban unas características
en las que, bueno, la narrativa personal, digamos, esta vinculación con el activismo medioambiental se realizaba a partir de una narración personal de las cosas de la vida cotidiana. Y esto conectaba también con la idea de narrativa personal que ya trabajamos en el proyecto de Selfies, el selfie como narrativa personal, tenía, digamos, una trayectoria anterior y fue el origen, ¿no?, de decirnos entrar en este tema. Entonces, esta era la idea inicial, cómo planteamos la investigación. Era primero en diferentes fases, ¿no? Explico la parte más, digamos, más operativa, luego después Elisenda ya también entrará más en detalles. Y básicamente dentro de este mini proyecto, de esta pata dentro del de Stories, ahora hemos desarrollado 2 líneas que ya hemos escrito y algunas están en camino de publicación. Entonces, planteo un poco el origen de esto para entrar en el campo, ¿no? Nosotros decidimos crear una cuenta en Instagram. Sí. Que La idea, Gemma, era tomar un enfoque etnográfico, ¿no? Que era sí. entender, partir de una metodología etnográfica en la cual nos alejamos un poco de las técnicas más cuantitativas o más, ¿no? Sí, el planteamiento inicial de nuestra investigación es cualitativa en un principio. Toda la recogida de datos se ha realizado de este modo y pues igual os explica tú el tema del enfoque. No, como Sandra nos dijo que era una conversación abierta, pues yo voy dando baza y Adelante, sí, sin problemas. Vale, pues entonces nos creamos esta cuenta llamada Sustainable The Stories para crearnos un perfil y entrar en el campo para estar en las mismas condiciones que aquellas cuentas que nosotros estamos analizando. Empezamos a seguirlas a partir de ahí y empezamos también a crear una primera muestra de perfiles interesantes. ¿Cómo hacemos esta selección? Hacemos un primer criterio, es a partir del hashtag sustainability o sostenibilidad. Lo buscamos en ambos idiomas y empezamos a identificar perfiles también con un objetivo de tener la máxima diversidad, ¿no? En esta primera muestra intentamos recoger perfiles que sean tanto individuales. Vemos que existe una relación también con el consumo, con marcas que promocionan sus propios productos sostenibles o de otros, que existe también que no son solo individuos los que crean estas cuentas, sino que hay familias o parejas, ¿no? Que hay un perfil nos emergen este tipo de perfiles dentro de esta muestra y las vamos recopilando. Tenemos también en la idea algunas, a partir de aquí, junto con la conversación con nuestro marco teórico, tenemos el concepto de small stories, de historias pequeñas, que es un concepto que nos sirve para enmarcar un poco, para conceptualizar este tipo de narrativas, que son narrativas pequeñas de lo cotidiano y que, por otro lado, también permiten una conversación a partir de los comentarios y el público. Esta es una idea. Y luego, también, a partir de esta primera caracterización de nuestra muestra, digamos, recopilamos, ahora tenemos como unas 80, cuando teníamos unas 60, digamos que nuestra muestra era ya una muestra teórica en el sentido de que nos proporcionaba bastante diversidad. Y ahí fue donde encontramos esta conexión con el consumo y otro concepto que nos servía también para explicar esto era el de lifestyle movements, que es un concepto que intenta describir movimientos sociales a partir del estilo de vida. Entonces, esto por una parte conecta con el tema de los influencers y el estilo de vida y también con el tema del consumo, que era algo que nos gustaba explorar. ¿Vale? Y ¿vos que tú pase ahora, Eli? ¿Puedes continuar tú? Bueno, sí, como queráis. Yo más que nada pensaba que era una cosa así de flow, ¿eh? Intentaba irme adaptando al flow, pero sí, no, un poco como decía Gemma, la idea era exploratoria. Empezamos de forma exploratoria a partir de esta cuenta que creamos y a partir de esta doble estrategia, ¿no? Del hashtag
Y también lo que nos llamó un poco la atención a nivel metodológico fue utilizar las propias recomendaciones de Instagram, ¿no? En ese sentido, como Instagram opera también como ayudante de campo, ¿no? Y hacia dónde nos lleva esto. Entonces, un poco lo que vimos a que nos llevaba era a una pluralidad, como ha dicho Gemma, ¿no? de tipologías, de cuentas que eran diversas entre sí y que sobre todo lo que nos llamaba la curiosidad era la característica de activismo medioambiental por una parte y por otra la emergencia de un mercado, ¿no? Muchos activistas eran a su vez están vinculados a proyectos sustentables propios, o bien habían escrito libros al respecto, o bien estaban asociados con huertos ecológicos, o bien, o sea, había como un vínculo que nos dibujaba un universo donde activismo y mercado parecía que no estaban en tensión, sino como en confluencia, ¿no? Y eso nos llamó mucho la atención en esta primera etapa más observacional de la investigación, ¿no? Entonces, por ahí, a partir de estas primeras observaciones y de intercambiar las ideas que nos iba sugiriendo el trabajo de campo, realizamos una primera tipología, como ha dicho antes de Gemma, separando los claramente influencers que estaban o las y los, porque hay muchas influencers también, vinculadas al típico influencer, o sea, relacionado con el mercado clarísimamente, ¿no? Y de promocionar artículos sustentables. Luego había otro grupo como de tiendas o de cohuertos, etcétera, etcétera, que vendían sus productos sustentables. Y luego, lo que decía antes, Gemma, personas que a título personal entroncaban con el activismo medioambiental, ¿no? Y parejas y familias. Lo de las parejas y familias nos llamó mucho la atención también. O sea, a partir de aquí desarrollamos un primer guión de entrevistas para pasar a la fase ya de interrelacionarnos con la gente de las cuentas y conocerlas un poco más a fondo. Y sí, perfecto. Al hilo de esta primera percepción, lo que sí nos pareció que era distintivo de este tipo, esta forma de activismo, además de la relación con el consumo, era que el mensaje que encontrábamos era un mensaje basado en la acción individual, no tanto en la acción colectiva. Eran mensajes de todos podemos cambiar, mejorar el medio ambiente si hacemos una pequeña cosa. Entonces, esta es una constante que sí que se ha encontrado prácticamente en toda nuestra observación, que lo que promueven es esto, ¿no? Ya nos vamos, y eso apareció luego en las entrevistas, como comentará Elisenda, se desmarcan del activismo más tradicional y de las asociaciones para promover un activismo muy transversal y del día a día y de las cosas pequeñas. Sí, y bueno, como decía Gemma, fue interesante ir desarrollando entrevistas. Claro, aquí vienen las dificultades, ¿no? Que hablábamos con Sandra del trabajo de campo etnográfico, que también es cómo conectas con las personas, ¿no? Con quien hay detrás de la cuenta. Esa es una dificultad metodológica que nos encontramos, que muchas veces no responden al email y al contacto individual de Instagram, tardan mucho en responder o contestan al cabo del tiempo, y buscamos también desarrollar otras estrategias porque también nos dimos cuenta que son activismos transmedia, es decir, las personas que tienen su cuenta en Instagram también suelen tener su cuenta en Facebook o también tienen blogs personales muy interesantes que desarrollan con mucha más amplitud, o bien otro tipo en otro tipo de plataformas, ¿no? En YouTube, etcétera. Entonces, a partir de buscar también en las otras redes sociales, podíamos encontrar vías de comunicación, ¿no? Esa es una también la interesante. idea de que cuando nos presentamos para mantener ese primer contacto con la cuenta esta que hemos creado las tres para el proyecto, muchas veces no tenemos respuesta y hasta que no aparecemos a título personal, una de nosotras que se presenta y les explica el proyecto, tampoco mantienen contacto, ¿no? Y eso es una pequeña barrera que descubrimos que si nos la saltábamos y escribíamos de manera personal,
sí que teníamos más feedback. Esto también. Estas son pequeñas estrategias de campo, ¿no? que vamos desarrollando. Bueno, entonces, al partir de este primer guión y de empezar a contactar con las personas que habían detrás de las cuentas, empezó una etapa también muy productiva, ¿no? Porque como que igual no es ahora momento de entrar en ello, pero sí cómo se complementa la observación participante y las entrevistas, ¿no? Cómo cambia la perspectiva del campo y del universo con el que estás trabajando. Porque mientras que con la observación participante veíamos esta amalgama de mercado, ¿no? Estilos de vida, consumo y influencers y activismo, cuando vas particularmente a las cuentas, sobre todo a las cuentas que hemos entrevistado hasta ahora, que son personales o de pareja, ¿no? Familiares, pero que tienen una voluntad claramente activista y no se reconocen como influencers, por ejemplo. Entonces aquí vas viendo cómo la realidad se te va dibujando y perfilando con mucha más riqueza. Y ahora en estos momentos estamos en este de análisis de estas entrevistas y de ir sacando este perfil que es un activista o pareja, ¿no? O familia que su activismo surge desde una pequeña acción, ¿no? Desde el darse cuenta de. Y nosotros decimos que es un momento de epifanía, ¿no? Un momento de conversión al activismo digital, ¿no? Que es a partir de que ven una playa sucia y se ponen a recoger los plásticos y deciden dedicarse a ello, compartirlo en las redes y a partir de ahí se enganchan con su comunidad, que es otro concepto interesante para nuestro análisis, como la relación con sus followers es ellos nos hablan de ellos como de comunidad y cómo su activismo se ve de alguna manera reforzado por esa obligación que contraen con la comunidad de proseguir con sus comparticiones, ¿no? Con sus enseñanzas, pequeños tips, etcétera, etcétera, desde esta vida cotidiana. Entonces, bueno, este sería un aspecto y el otro ya es el que ha dicho, para acabar, ¿no? Ir terminando un poco nuestra presentación, también era la cuestión de cómo delimitar el campo. Teníamos ya experiencia, como hemos dicho antes, en etnografía digital y que el campo se teje en las relaciones, es decir, el campo no nos viene dado, sino que en el campo de investigación se teje a partir de estas relaciones que vamos haciendo a partir de nuestras cuentas personales y de la cuenta colectiva, por una parte. Cuando este campo ya es muy variado y extenso es cuando ya podemos cerrarlo, ¿no? Y tratarlo como una muestra teórica, que esto lo hicimos para una de las primeras publicaciones que hemos ido trabajando. Y luego también otra preocupación era el marco analítico, ¿no? ¿Qué haces con toda esta diversidad de información que tienes? ¿Qué haces? ¿Cómo analizas los posts? ¿Cómo analizas los comentarios? ¿Cómo analizas todo este material? Entonces, a partir de aquí era interesante cómo construíamos el marco analítico y en qué conceptos nos deteníamos más, ¿no? Pienso que eso también es una de las cuestiones complejas de las decisiones metodológicas que se toman durante la investigación. Y aquí, como ha dicho Gemma, tomamos el concepto de Small Stories como vía de entrada a poder tratar nuestros datos, por decirlo de alguna manera. Y luego también teníamos la idea de huir un poco de las aproximaciones tradicionales desde la narratología y desde la semiología o semiótica para ir hacia una forma más social de comprender las narrativas y acercarnos a su análisis. Y en eso tuvimos la suerte de topar también con el texto a ver si lo pronuncio bien, Gemma, Dayute y Lightfoot, que entienden las narrativas como parte desde una perspectiva social, ¿no? Y como una forma de organizar la experiencia y el conocimiento utilizando esquemas, patrones y guiones para narrar esta acción, ¿no? Entonces, este modelo analítico ya nos dio un pie para poder empezar a trabajar con nuestro material. Y luego otro pie fue la idea del activismo digital, que yo creo que fue otro elemento, no activismo digital, sino activismo visual, ¿no? El papel de las imágenes en Instagram es fundamental y no podíamos soslayarlo.
pero también lo tomamos desde el punto de vista de no tanto iconográfico ni estético, sino narrativo. ¿Qué nos contaban las imágenes y cómo las imágenes contaban, ¿no? Y en ese sentido utilizamos la idea de microhistorias y trabajamos con una pequeña muestra que nos llamó mucho la atención, que eran los memes, ¿no? La aparición de memes en Instagram, que es un poco, no es habitual en Instagram, ¿no?, toparse con los memes. Pero sobre todo habían unos memes que nos llamaban mucho la atención, que eran pequeñas historietas en una sola imagen de antes y después, ¿no?, de mejoramiento, empeoramiento del planeta a partir, una vez más, de esta acción individual. O sea, iban dirigidos a tú puedes, ¿no? Es tu problema, tú puedes solucionarlo. La playa está sucia, tú puedes limpiarla, ¿no? Son estas pequeñas acciones las que iban propagando a través de estas imágenes metafóricas, ¿no? Y a partir de ahí nos surgió la posibilidad de trabajar con la mitología, con los mitos, ¿no?, con las narraciones mitológicas, que en este sentido del activismo medioambiental tiene mucho que ver con la metáfora central del fin del mundo. Si no actúas ahora, ¿cuándo vas a actuar? O sea, el mundo se va hacia la destrucción, tienes que hacer algo tú y ya, ¿no? Y a partir de ahí trabajamos con el análisis mitológico y el análisis desde la narrativa social, para entendernos, ¿no? Bueno, esta fue una manera de dar sentido a nuestros datos. Elisenda, otra de las dificultades con las que nos hemos encontrado a lo mejor a la hora de hacer este trabajo es que inicialmente, desde la perspectiva etnográfica, nosotros pensábamos que estar dentro y poder hacer un seguimiento de la conversación nos iba a dar todas las pistas que necesitábamos, ¿no? Pero nos encontramos con que hay una conversación no visible que no ocurre ni en los likes ni en los comentarios, pero que forma parte de esas narrativas, que es lo que se encuentra en los mensajes privados que manda la gente a la persona que lleva la cuenta, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo creo que sí que las entrevistas nos han ayudado a darnos cuenta de esa realidad que nosotras inicialmente la teníamos un poco al margen, pero hay un discurso de la comunidad que está en privado, no en público, y que por tanto inicialmente lo teníamos oculto. Este es un punto interesante de conflicto, digamos, metodológico en el marco analítico de las small stories, ¿no? Porque, como comentaba, el modelo que propone es una autora que se llama Alexandra Gorgapolou. Ella expresa, ¿no?, que la conversación entre, digamos, los comentarios entre los usuarios de un post pueden seguir una historia, tienen un formato de historia que se puede seguir. Y eso en Instagram no se produce. Ella lo había analizado en Facebook hacía unos años, pero en Instagram nos encontramos que eso no se produce porque es muy, los comentarios son o afirmativos o apoyan, ¿no? ¡Ay, qué bien, que lo has hecho, qué tal! O de vez en cuando hay algún hater, no muchos, pero no se puede apreciar. En cambio, esa conversación sí se da por detrás y se da, pero no es visible, ¿no? Entonces, esta articulación metodológica con las entrevistas, si no las hubiésemos hecho, no habríamos podido encajar, ¿no?, o poder entender este análisis desde el punto de vista narrativo, ¿no? Claro. En este sentido, el trabajo de campo etnográfico siempre implica no solo la observación participante, sino las entrevistas, ¿no? Porque ambas técnicas de campo es lo que constituye el trabajo de campo etnográfico. Es decir, lo que pasa es que entendemos también nosotras que hay una parte primera de observación participante en la que te aclimatas, ¿no? Es decir, empiezas a hacer conjeturas, empiezas a establecer hipótesis a partir de lo que observas y lo que ves en el campo, y a partir de ahí es cuando elaboras el pequeño guión que te da pie a las entrevistas, a profundizar. Y lo que también es cierto, que ha señalado Sandra, es que a medida que vas hablando con la gente y vas conociendo los entresijos, ¿no?, de qué hay detrás de un post o detrás de una comunidad, te das cuenta de que la realidad, como siempre, es mucho más amplia de la que se ve en pantalla, y de esa dinámica entre público-privado que opera también a nivel del activismo medioambiental y a nivel de la conversación que se
establece o se entrama en estos medios. Y por lo tanto, la entrevista es indispensable, ¿no?, para un trabajo de campo etnográfico y para ir sacando a la luz estas riqueza, ¿no?, estos de matices y sobre todo el comprender cómo está funcionando la interacción y la comunicación a través de Instagram. Pues no Sí. sé si ya estamos, ¿no, Sandra? Sí, No yo sé si alguien quería... quiere preguntar algo al Eso respecto. es lo que iba a decir. Quería resaltar dos cosas. Primero, que tendemos a pensar en el estudio de redes sociales, como en este caso Instagram, a partir de una compilación masiva de datos, ¿no? Y en este caso hemos cogido una muestra, me atrevería a decir, incluso relativamente pequeña, Pequeña, sí. pero que era o sea, no necesitábamos más porque ya teníamos una saturación de la muestra si cogíamos más cuentas y por tanto estaba bien. Y es otra forma de estudiar las redes sociales, más clásica, pero que parece que ahora con todo esto del Big Data y demás había quedado un poco en segundo plano, pero a nosotras particularmente nos ha funcionado bastante bien. Y bueno, dicho eso, si alguien tiene algunas cuestiones sobre todo lo que nos hemos ido encontrando y demás, os propongo que lo hagamos por bloques, ahora que estamos en este estudio, que si alguien tiene dudas, que lo haga ahora antes de pasar al siguiente, si os parece. Bueno, quizás planteo una. Me interesó mucho porque en un momento creo que Gemma habló de que se utilizaron memes también en el análisis, ¿no? Que eran como, sobre todo parecía que eran como historias del antes y después. Los memes a veces incluyen la parte visual y textual. En ese sentido, para el análisis del objeto o del artefacto meme, ¿utilizaron alguna metodología especial? Porque, digamos, hay discursos y metadiscursos siempre en los memes que tienen que ver con lo visual y con lo textual también, que a veces está incluido en la misma imagen, o con el texto que acompaña abajo. ¿Hay algún tipo de metodología de observación para el análisis de esos dispositivos o herramientas? No sé si cualquier... O quizás no me explico bien No con se la le... pregunta. Sí, no sí, sé. perfecto. Lo que pasa es que estaba pensando a ver si Gemma quería hablar y no se la oía. No se te oye, ¿no, Gemma? No sé qué le pasa. Si no la podemos claro, dejar para lo que después, no hay hicimos, problema. lo que hicimos fue construir un modelo analítico que un poco huyera, intentando escapar de la narratología o entroncando directamente con Roland Barthes y sus mitologías, ¿no? Partimos de ese primer enfoque, recuperando también todo lo que es el estructuralismo clásico de Lévi-Strauss, sobre todo por la oposición, en las narrativas más condensadas, o sea, es un esquema narratológico más condensado, por así decirlo, es en una bipolarización, ¿no? en la presentación de dos imágenes contrapuestas, que era el tipo de memes que encontramos más prolíficos en este contexto. Entonces decidimos utilizar a los clásicos de la antropología como Lévi-Strauss, y sobre todo Lévi-Strauss y Clifford Geertz, junto a Barthes, dijéramos, un poco por el análisis de lo mitológico. Y a partir de ahí elaboramos este pequeño marco analítico que era cuál es la verdad a la que se refieren estos memes, porque la verdad, el mito refiere siempre a una verdad última que en el término de Dayute y Lightfoot era la metáfora raíz. O sea, ¿cuál era la metáfora raíz? Y esa metáfora raíz, ya hemos dicho un poco, que era el fin del mundo. Por lo tanto, se trataba de una mitología escatológica, ¿no? Va a haber, la narración se enmarca dentro de esta metáfora raíz que es el fin del mundo, y la verdad es una verdad apoyada en un conocimiento científico, ¿no? O sea, el fin del mundo va a venir a causa de la acción humana, ¿no? Por el llamado antropoceno. Entonces, a partir de aquí, ¿qué otras cosas tiene el mito? El mito es que presenta una verdad, que es esta destrucción del mundo,
un estado de cosas, esto va a pasar y de esta manera, ¿no? Y luego un vínculo entre el orden cosmológico, el orden social y el orden personal corporal. Y a partir de ese micro modelo analizamos las distintas tipologías meméticas, ¿no? De producción memética. Y la verdad es que nos encajó muy, muy lindo, ¿no? Nos encajó muy, muy bien, porque mostraba precisamente una de nuestras hipótesis, que era esta de vincular la acción individual al orden cósmico, ¿no? Y un poco la idea que teníamos es que en este tipo de activismo imagínico, el orden cósmico con el orden individual o corporal están muy vinculados, más que el orden social. Es decir, mientras que otro tipo de activismo social, el orden social es fundamental y es el que ordena luego el cosmos y el personal, en este tipo de activismo medioambiental lo importante es la unión entre cosmos e individuo, ¿no? Y cuerpo y persona individual. Y es en esa lucha, en esa suma de individualidades que se logra un cambio colectivo, ¿no? Ese sería un poco el resultado del análisis. Luego, y aquí pueden haber unas implicaciones, ¿no? Unas distintas lecturas. La muestra, porque era una muestra muy compacta, o sea, era como que llamaba mucho la atención en nuestro conjunto. Entonces, se intuía algo ahí detrás que luego, bueno, se pudo explicar muy bien, ¿no? Con este marco, ¿no? que comentaba Elisenda. Pero no sé si serviría para otros, pero para este tipo de imágenes funcionó muy bien. Muchas gracias. Si no tenéis más preguntas, podemos ir al siguiente. Y si no, bueno, a una mala después lo podemos retomar, no hay problema. Bueno, pues estábamos hablando de tema Instagram, y nos vamos ahora al Twitter. Tony, si estás por ahí, a partir de, bueno, ya sabéis que en febrero del año pasado apareció esta locura que se llama coronavirus y estaba emergiendo todo ello cuando vimos destacar un personaje, una cuenta, que era una cuenta parodia, que era la de Coronavirus-19, y a partir de ahí empezamos a hacerle un seguimiento y nos dimos cuenta de que estaba trazando una narración propia y muy particular. Tony, si quieres explicarlo o si quieres, como prefieras. Sí, bueno, yo creo que ya has empezado enmarcando perfecto. O sea, nosotros nos estábamos planteando qué podríamos estudiar en narrativa, redes sociales, y de repente nos encontramos con la bomba de la pandemia y la bomba también de este éxito repentino de una cuenta anónima, una cuenta parodia, que en los primeros días estamos hablando de ese momento en el cual nuestra percepción de la pandemia no es la que hemos ido teniendo posteriormente, sino que, bueno, ya lo sabéis, o sea, teníamos una sensación de, bueno, esto parece gordo, pero bueno, esto luego ya no será tanto, o esto luego, bueno, igual sí que es algo más, pero esto durará poco. Y entonces en ese momento parecía que estaba bien tomárselo un poco cachondeo. Y eso es lo que hizo esa cuenta, y en muy pocos días tenía, creo que ya 400.000, pero muy pocos días, tenía 400.000 seguidores. Y empezó además con un nivel de publicación humorística y muy negra, muy rápido. Y entonces allí, pues Sandra y yo pensamos, aquí hay tema, pues vamos a seguirlo. Y así empezamos. Sí, bueno, decir que le hemos estado haciendo el seguimiento. Claro, al principio, como pensábamos que iba a durar poco, dije, pues bueno, pues un mes. Después llegó el confinamiento, estiramos un poco. Después siguió alargándose, seguimos. Y al final, bueno, el mes pasado hizo un año desde que abrió la cuenta y hemos hecho el seguimiento. Todo esto lleva una compilación de datos desde el primer tweet que hizo a razón de... No, el total fue finalmente alrededor de 1.800 tweets, más o menos, que bueno, estuvimos recopilándolos a través de la herramienta R, y nos encontramos con que sí, está muy bien,
teníamos muchísima información, pero, claro, él era un personaje de ficción. Entonces, toda la información que nosotros necesitábamos, como era el personaje de ficción, no la podíamos sacar toda de los tweets, con lo cual tuvimos que hacer también, complementarlo con entrevistas que le hicimos a la persona que se encontraba detrás de la cuenta, porque aparte de lo que nos contará el personaje como tal, que de verdad era muy valioso, necesitábamos también saber la parte del autor, ¿de acuerdo? Y aquí sí que nos encontramos con un fenómeno, que es que el autor no quiere mostrarse como el autor, sino que el autor quiere mostrarse también como si fuera el virus. Entonces ahí siempre estábamos navegando entre esa mezcolanza, entre lo que era realidad, lo que era ficción, y fue bastante interesante. Pero al margen de eso, de que se presentase como el coronavirus, como tal, sí que nos dio información y nos dio datos que sí que necesitábamos para hacer ese análisis, no estaban en los tweets. Exacto. Yo un poco enmarcando por qué, ¿no? ¿Por qué hicimos ese seguimiento? Yo me atrevería a decir, ¿no? Que en un primer momento yo creo que lo que nos atrajo obviamente era el fenómeno en sí mismo, es esa capacidad de arrastrar a un conjunto de ciudadanos que estaban a la vez un poco asustados, pero que se miraban con cierta distancia lo que estaba por venir. Y luego, con el tiempo, cuando ya empezamos a hacer esa recopilación sistemática de los tweets, es cuando empezamos a plantearnos si no estábamos observando no solo una cuenta de humor puramente, sino una crónica social y además, y eso lo observó Sandra también muy rápido, que también está fuertemente basada en el hecho informativo. Tanto, aunque obviamente es una cuenta parodia de ficción de un personaje que ni tan solo es humano, o sea, que es totalmente absurdo, ¿no? Pero a la vez el humor estaba profundamente basado en lo que estaba sucediendo en las noticias y también en las reacciones a veces desmesuradas, absurdas también de la gente, ¿no? Cuando vaciábamos los supermercados de papel higiénico, pues eso obviamente no se le pasaba. Y entonces, a partir de ahí había una crónica entre social, informativa, que nos atrajo mucho y empezamos a abordarlo desde ese punto de vista y esa conexión con la actualidad. Y después, más tarde, un poco como explicaban las compañeras ahora también, esa idea esa idea narrativa, ¿no? Subyacente, en la cual, claro, el argumento de la historia nadie lo sabe porque es absolutamente impredecible. Pero, en cambio, se construye un personaje. Y un personaje con todas las características propias que tienen los personajes de ficción que conocemos y que tienen que mantener una coherencia y que, por tanto, independientemente de lo que suceda, porque no sabes lo que va a suceder, y el autor, ahí es donde también entraba también la figura de la autoría, ¿no? Detrás del personaje, es cómo lo vives y cómo mantienes ese equilibrio complicado entre ser relevante y ser coherente como personaje. Y a partir de ahí empezamos a tirar un poco del hilo. Sí, y después la idea de que en principio tú planteas estudiar las narrativas en Twitter, la red social, aparentemente es como que vayamos a hablar de una conversación entre el virus y la población. Y al principio sí que era así, porque la gente le hacía comentarios y demás, y él entraba al trapo, él interactuaba con ellos. Llegó un punto que la cuenta adquirió tal dimensión que fue prácticamente imposible. Vio que no era sostenible estar manteniendo ese diálogo, es decir, contestarle. Diálogo existía, pero él no podía contestarles a todo, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta que si bien pensábamos inicialmente que íbamos a ello, esas interacciones entre la población y el personaje con mensajes directos y cosas así y menciones fueron dejando paso a una comunicación sin tanta interacción por parte de la persona que llevaba la cuenta, pero más enfocada a reforzar toda la información y las recomendaciones que daban desde sanidad. Entonces, eso fue un giro bastante importante que para nosotros nos supuso un giro también en el trabajo de investigación, porque pensábamos que íbamos a hablar de una cosa y de repente el personaje, ese personaje con un humor negro hasta sórdido en ocasiones, de repente se convierte en un aliado
para contribuir a paliar o a paliar la pandemia, o un poco a que tomásemos conciencia y conciencia para tomar las medidas necesarias y luchar contra el propio virus, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, cuando más nos íbamos adentrando en ello, más necesidad teníamos o más nos dábamos cuenta metodológicamente que el análisis de los tweets en sí mismo no nos sería suficiente. Y nos fue muy útil hacer explotaciones puntuales y hacer un poco ejercicios de como creamos una taxonomía, por ejemplo, de tweets en relación a las clásicas categorías de las secciones de la prensa para intentar identificar dónde, qué tipología de humor o qué relación con la actualidad utilizaba, pero veíamos también que era imprescindible poder, si era posible, y la suerte que tuvimos es que fue posible, pues saltar un poco la barrera y llegar hasta el autor. Y aquí hay una cuestión metodológica, lo que hablaba de Elisenda, ¿no? Lo he apuntado que me ha gustado mucho, lo de aclimatarse, ¿no? Como parte de entrar en el campo. Y una de las cosas más curiosas y divertidas es, claro, que decimos, Sandra, ¿cómo? O sea, no nos va a contestar seguramente, pero en todo caso, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo escribes a un correo electrónico, un virus, diciendo que quieres hacer una entrevista? Y claro, como académicos, pues quizá la respuesta inmediata es, pues, hola, somos Ana Martorell, Antoni Ros, somos profesores, y tal. Pero no podíamos hacer eso, obviamente. Entonces, intentamos lo mejor que pudimos hablar el lenguaje de coronavirus-19. Y entonces, de alguna manera, buscar ese juego entre el personaje y el autor, ¿no? Y creo que le llamamos la persona que mueve tus hilos. Me parece que hablábamos. Queríamos contactar con la persona que mueve tus hilos o algo así. Y entonces, nos creamos en el fondo, nosotros nos convertimos también en un personaje para hablar con el personaje y llegar a un punto de entendimiento, un lenguaje común y que fuera como, no sé, no creo que tuviera mucho que ver, pero que estableció un punto de comunicación que nos ayudó mucho. Y, de hecho, la entrevista en bruto maneja mucho todos estos registros, porque de alguna forma, poco a poco, y de hecho, las respuestas eran claramente del autor. Y yo me acuerdo de una en concreto que era sobre esa dualidad entre el personaje y el autor, en la cual él te venía a confesar que obviamente lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal porque estaba preocupado y que de alguna manera esta preocupación inyectaba también esa conexión con seguir las normas. Y me voy a reír de vosotros, sobre todo de aquellos que no cumplen las normas, que les da todo igual o que niegan la pandemia, etcétera, etcétera. Y eso, había una conexión muy curiosa entre ese virus que alentaba a hacer las cosas que son malas para el personaje, pero buenas para el autor. ¿Y cómo le hiciste la entrevista? Bueno, curiosamente, muchos personajes parodia incluyen su correo en la cuenta de Twitter. No lo hacía al principio, pero lo hizo en algún momento determinado y un día así que hablábamos de cómo avanzar, no sé qué, dijimos, ¿qué? ¿Lo probamos? Y total, de perdidos al río, ¿no? Pues entonces lo escribimos y le escribimos buscando, nos lo curramos mucho el mensaje, en un tono y tal, y recibimos una respuesta automática. Y pensé, bueno, hasta aquí, ¿no? Pues ya ha estado bien, mira, tenemos una respuesta automática que igual lo podemos mencionar en algún artículo que hagamos y tal. Y al cabo de un par de días, me parece, o un día, nos respondió ya directamente diciendo, pues me interesa mucho porque como académicos, o sea, realmente tuvimos la suerte de que esa persona tenía interés en que se hiciera investigación académica alrededor del fenómeno, supongo que porque era consciente de que ni él mismo se explicaba todo lo que estaba, ¿no? La dimensión de todo ello. ¿Es él o ella? Es él, pero pocos datos teníamos más, ¿eh? Es él, pero pocos datos. De hecho, en relación a lo que está diciendo Toni, él, bueno, pues nos hemos cogido cariño. Hemos de decir que ni Toni ni yo nos hemos contagiado de coronavirus, que eso está, porque tenemos enchufes, está bastante bien. Y después que él, con mucho amor, nos llama a sus cepas académicas. Es decir, hemos llegado a ese punto porque nosotros en ningún momento le escribimos a la persona que está detrás de la cuenta, siempre le escribimos a coronavirus, a coro, que le llamamos nosotros, ¿no? ¿Y la entrevista fue online o fue a través de
de texto? Fue por texto porque esta persona siempre ha sido muy recelosa de mantener su identidad. Ahora ha sacado un libro y sí que parece que se ha dado a conocer. Nosotros tenemos nuestras dudas todavía, Tony? Pero ha sido muy receloso de desvelar quién era. Entonces prefería mandarnos correos. Genial, Sí. vamos. Sí, aquí es claro, se abre un tema que es un clásico también, que es la distancia en relación a tu objeto de estudio, porque nosotros obviamente analizamos los tweets, hicimos la entrevista, incorporamos, que esto es algo que lo hemos hablado muchas veces, esa parte más cuantitativa y la parte más abiertamente cualitativa para poder mirar cosas distintas. O sea, esa perspectiva del autor no era simplemente un refuerzo de lo que estábamos haciendo por otro lado, sino que era absolutamente complementario como lo eran esos mensajes privados, ¿no? Lo que comentabais de las entrevistas que revelan la narrativa que hay en los mensajes privados de Instagram. Pues aquí el autor, claro, lo que te revela puede conectarse con tu hipótesis, pero te da una información totalmente distinta. Y yo creo que lo chulo de la investigación es eso, que nos ha permitido jugar con estos dos ámbitos, pero a mí particularmente, yo creo que a Sandra no sé si le preocupaba tanto, pero a mí me preocupa un poco ese punto de demasiada proximidad, porque debíamos poder ser críticos y lo hemos sido cuando ha hecho falta en relación a la trayectoria de la cuenta y como académicos, ¿no? Y bueno, y lo hicimos por correo, Eli, y es posible que podamos hacer una entrevista aprovechando lo del libro. Aquí tenemos ahora una disyuntiva. Sí, porque parece que está interesado en que podamos hacer una entrevista modelo podcast, lo cual podríamos hablar y poder tener ese punto de contacto, lo cual también tiene una lógica de campo, ¿no? De vas acercando, ¿no? Poco a poco y en fin, y un poco en esta línea. Y obviamente nos parece ese cariño, ¿no? Que decía Sandra es real, nos lo tenemos, pero no nos conocemos de nada, pero nos lo tenemos, ¿no? Pero a la vez tenemos que ser capaces de observar aspectos como, por ejemplo, cómo cambias el estilo de humor. Son unas cosas que se observan enseguida. Es súper negro al principio, es muy salvaje, seguramente por desconocimiento de lo que iba a suceder. Claro, en ese momento nadie pensaba que iba a ser lo que fue. Y entonces aquí hubo un giro. Y cuando la cuenta tuvo tanto éxito, por ejemplo, no hay prácticamente menciones de la crisis económica, no hay menciones de las UCIs ni de los fallecidos. Y, por tanto, de alguna manera hay toda una serie de temas fundamentales y que formarían parte también de la crónica de este año tan loco que hemos tenido, que no están. No están porque obviamente eso obligaría al personaje, al autor, a enfrentarse a algo muy difícil de gestionar, que es el humor delante de una crisis, que era uno de los temas que a nosotros también nos interesaba mucho tocar. Y después, yo creo que una de las diferencias que hay entre el que habíamos hablado de los eco-influencers de Instagram y de la crisis del coronavirus en Twitter es que mientras que en el de Instagram sí que nos podíamos permitir esa libertad de participar, el investigador participaba de forma activa, o en este caso las investigadoras, conforme queríamos para conseguir una inversión total. En el caso del coronavirus, Tony y yo sí que dijimos, no, vamos simplemente a observar, no vamos a interactuar en nada. Yo, por ejemplo, era como, ostras, le daré tantos likes, pero quiero tener datos en los que no haya participado para nada, ¿no? Esto también supongo que son manías del momento, pero creo que ahí sí que hay una diferencia entre las dos propuestas. Exacto, sí, sí. Y luego hicimos de alguna forma, como una primera fase que además ya rondó alrededor de la entrevista, en la que nos interesaba sobre todo esa noción de crónica, ¿no? Que nos preguntábamos sobre esa función que crónica, de hecho, también es un concepto narrativo, porque hay un cierto aire narrativo, pero no es una narrativa intensa y densa, porque no existe un plot, digamos, una trama definida o predefinida, porque es impredecible. Entonces, nos parece un concepto chulo y lo trabajamos y lo vinculamos con el derecho informativo. Y luego, lo que hicimos en una segunda fase es profundizar en la idea de personaje.
y decimos, bueno, ya que estamos en un proyecto sobre narrativas y que estamos siguiendo a Coronavirus-19 como personaje, pues vamos a analizarlo como tal. Y entonces hicimos todo un trabajo de intentar identificar momentos, puntos de giro narrativos. También recurrimos a elementos muy clásicos y anagrimas, y de alguna manera intentamos ver si podíamos narrar este ciclo creo que terminamos en julio, que fue más o menos ese momento al menos en Europa, de aparente liberación, que nos creímos que ya nos desescalábamos y que esto ya estaba, ¿no? Y terminamos, hicimos, y nos gustó mucho, la verdad, y luego lo trabajamos y lo convertimos en un artículo, porque acababa con el resurgimiento, en ese cliché narrativo de el fin del personaje, pero que de repente, en el último momento, resurge y vuelve cuando menos te lo esperas. Sí, al final es un paralelismo entre lo que hemos visto primero en literatura y después lo que estamos viendo ahora en las series, ¿no? El funcionamiento por capítulos, ese final que puede quedar abierto para poderse continuar o no, dependiendo de las circunstancias. Y funcionó. Ahora está otra vez en marcha y a veces le preguntamos, ¿cuándo acaba esto, no? La cuenta, ¿qué va a pasar con la cuenta? ¿Dónde termina? No lo sé, no lo sabe y por tanto, nosotros tampoco. Os digo, pensábamos acabar esto antes y se está alargando y ahora con el libro pues parece que vamos a introducir otras metodologías de estudio conforme lo que saquemos de allí. Es decir, es un work in progress. Exacto. Y hay otra cosa, yo creo que con esto yo ya estoy personalmente sano, pero lo podemos ver, que es cuando hemos examinado la literatura. Claro, ¿qué hemos examinado? Hemos examinado humor en Twitter, en redes sociales, humor en relación a los desastres y las crisis. Claro, y esos momentos en los cuales se supone que no debe haber humor, ¿no? Y después entramos en un tema que realmente no hay mucho, y para nuestra sorpresa, que es la idea de cuenta parodia. O sea, a pesar de la relevancia, a pesar de la conexión de las cuentas parodia en Twitter con la desinformación y con esos personajes que casi asumen la personalidad de un político, de un personaje famoso y que a veces no crean confusiones o ya va bien que generen algún tipo de confusión y tal, pues no hay cosas, pero o bien es en relación a política y por tanto a un tipo de personajes muy definidos, o si son personajes parodia que tienen conexión con la cultura popular, por ejemplo, pero hemos encontrado que faltaba y es algo que aún nos quedan ganas seguramente de seguir dándole vueltas. Y, por ejemplo, Sandra hizo también, que esto metodológicamente es muy interesante, hizo un trabajo de extracción de cuentas parodia relacionadas con el coronavirus y con la pandemia. ¿Y cuántas te salieron, Sandra? Eran 200 a partir de la misma técnica que utilizamos con la idea de sustainable o sustainability que decíamos antes, cuentas que fueran virus también, enfermedades, remedios, medicamentos, y salieron 200 cuentas siguiendo un poco la técnica de bola de nieve. Exacto. Es bastante juego, sí. Sí. Vale, pues si tenéis alguna pregunta y si no pasamos con Jordi. Jordi, ¿estás hablando? Ahora. Sí, yo tengo una pregunta, precisamente. Adelante. Bueno, una pregunta, más bien una... Espera, no sé si tengo la mano abajo o ahora... Vale. Un comentario general, me parece interesantísimo el planteamiento que hacéis, ¿no? Creo que tiene muchísimos aspectos interesantes y desde el punto de vista precisamente del análisis, de la narración, tiene enormes desafíos metodológicos porque, claro, cuando yo lo escucho, cuando os escucho hablar, aparte del enorme interés que suscita, todo el rato tengo la duda de que habláis de personaje, pero yo no sé si estamos ante un personaje en términos narrativos. Es decir, no es un personaje en tanto la narrativa o la narratología clásica nos explican, no es un actante, no cumple ninguna de las funciones de actante así de entrada, ¿no? No sé hasta qué punto no es tanto un personaje, sino una persona con una máscara. Es decir,
¿Por qué? Porque vosotros mismos os encontráis con el desafío de decir la persona que mueve tus hilos, por tanto, estáis asociando directamente persona y máscara. El coronavirus en este caso es como una máscara de la persona. No sé si os habéis planteado cosas así o no. En cualquier caso, Sí, yo las... sí, no. En todo momento hemos No, querido porque hablar perdona, del personaje. no, es que acabo el argumento que es muy, muy, muy breve. Sí, Es por decir, favor. no sé si es un método comunicativo eficaz, no es tanto un personaje, sino como una máscara comunicativamente eficaz que un comentarista, una persona, se ha puesto para atraer la atención de una manera, valga la redundancia, más eficaz, ¿no? Y luego hablamos de parodia, si quieres, también, porque me parece muy interesante cómo vuestro trabajo se mete en un terreno complicadísimo, que es el terreno de la parodia, ¿no? Entonces, perdona, Sandra, que te he interrumpido para acabar el... Sí, no, es que yo creo que antes nace el personaje. Después ya se dedica a comunicar, a pasar información sanitaria, lo que sea, pero inicialmente yo creo que esta persona crea un personaje y nos cuesta decir que detrás hay una persona. Eso lo hicimos en el primer correo, pero al mismo tiempo siempre le hablábamos al personaje, siempre le hablábamos al coronavirus. Y eso yo creo que Toni también es una tarea que ha hecho por defender siempre el personaje antes que la cuenta o que la parodia o que la cuenta parodia como tal, ¿no, Toni? Sí, a ver, yo creo que lo que plantea Jordi es súper interesante porque además sí que es verdad, claro, normalmente lo que se suelen estudiar en Twitter es lo que le llaman las cuentas parodia, ¿no? Entonces, nosotros, yo defendería la idea de personaje en el sentido de las formas de expresión, del universo que crea a su alrededor, que toma elementos de lo que está sucediendo, pero crea un personaje que es autónomo hasta cierto punto de lo que está pasando. Es lo que intentamos en el artículo, pues hablamos, por ejemplo, de cómo entra como el malote, luego se convierte en la estrella, luego pasa a ser en el fondo no soy tan malo, yo solo quiero estar con vosotros. Entonces, hay toda una serie de puntos de giro y de cambios que evidentemente lo difícil, yo creo que también está un poco lo que dice Jordi, es diferenciar este personaje que crea unos atributos, pero claro, se corresponde a una historia que no tiene un autor. Bueno, igual Miguel Bosé igual dice que sí, pero digamos que en general consideramos que no. Y que toma una serie de elementos y que se pueden identificar como características de personaje, que quizá no en todos los modelos, pero sí que es verdad que en otras cuentas parodia eso no es exactamente así. Y la idea de máscara, por ejemplo, tras la crítica política, diferencia muy claramente cuando tú estás impersonando a alguien y, por tanto, te estás poniendo una máscara para imitarle, que cuando tienes que generar algo de donde no existe. Entonces, aquí, pero ahí, Toni, es cuando yo decía, luego hablamos de parodia, porque otro desafío metodológico, en vuestro caso, es realmente, más que metodológico, es teórico en este caso, ¿no? Es decir, ¿estamos realmente ante cuentas parodia? Es decir, ¿podemos hablar de cuentas parodia cuando tradicionalmente la teoría de la parodia dice que es la imitación burlesca de un estilo o de una persona? Es decir, es la imitación burlesca de algo que existe previamente. En este caso, al crearse una máscara de algo que no existe, como es un virus, es decir, que no se puede parodiar un virus, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, no estoy discutiendo, ni muchísimo menos la aproximación teórica, pero sí que me parece fascinante que usemos el término cuenta parodia a algo que es imposible parodiar, puesto que, de hecho, si nos ponemos en plan biológico, los virus ni siquiera están vivos, son como cosas... Organismos. Sí, son cosas muy raras de información biológica, pero entonces, ¿cómo parodiar algo que no tiene personalidad? Que además los médicos y los virólogos nos dicen, no, un virus no es bueno ni malo. Es decir, tiene una serie de problemas narrativos muy interesantes, ¿no? Os estoy incluso, creo yo que... Sí que es cierto que... No, la parodia y la máscara son dos conceptos modernos. ¿El qué? Perdona. Que la máscara y la parodia son dos conceptos súper posmodernos. Sí. De hecho, en toda la revisión de la literatura que hemos hecho, sí que se habla de cuentas parodia y no solo habla de elementos orgánicos mínimos como el virus que decíamos, sino también incluso de cosas, ¿no?
O sea, sí que se incluían. Nosotros nos hemos cogido un poco Sí, a esa idea. No existente, correcto. No, me parece perfecto, vamos. O sea, es decir, sí, yo lo ¿No que... es un actante un virus? ¿No es un actante? Sí, Es un actor. Es un actante concreto, sí, pero es un antagonista, digamos, ¿no? Un oponente. Sí. Exacto. O sea, en términos gremasianos, Eli sería un oponente, simplemente, Claro. algo que hay que matar, con lo que hay que curar. Sí. Pero es... Claro. Pero en este caso, fíjate, Eli, que actúa como sujeto. O sea, en todo el modelo actancial de Greimas sería una locura, porque actúa como sujeto, porque es el personaje que mueve la acción, pero al mismo tiempo es el oponente de todos nosotros. Claro. Entonces, claro, al revés, yo creo que estos problemas, esos límites o esos conflictos metodológicos y teóricos que estamos señalando, yo creo que enriquecen muchísimo o tienen un potencial enorme, ¿no? Para enriquecer mucho más. Sí. Y de cara a lo que pueda estar por venir, porque a nosotros nos ha venido muy bien toda la literatura sobre cuentas parodia, que no hay mucha, pero la hay. Porque obviamente suele beber de la crítica política y en algún caso incluso de cómo personajes de ficción humanos entran o de alguna manera trasladan esta máscara pues hablamos, por ejemplo, de Voldemort, ¿no? Hay una cuenta muy popular de Twitter que es Voldemort, que hace crítica política. Entonces, claro, obviamente utiliza las características que todos conocemos de las novelas de Harry Potter para esto. Pero sí que es verdad, y nosotros nos sabía muy bien, pero una de las cosas que destacamos es, esto es otra cosa, porque se trata de un personaje no humano, no vivo y que además no ejerce, que es lo que suele pasar de cronista distante. Claro, Voldemort se lo mira desde lejos y pero ¿qué está haciendo? ¿Qué tal? Que no sé qué. Claro, Es el protagonista, ¿no? Claro. Y por tanto, aquí se están rompiendo toda una serie de reglas y a nosotros también nos ha venido bien un poco para decir, hey, hace falta entrar más a fondo, entender mejor lo que nosotros, lo que le llamamos cuentas parodia, porque estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es una categoría que yo creo que todavía Igual es un problema de la conceptualización, o sea, o de la traducción de parodia, igual no es exactamente el concepto, igual es otro el concepto, sería cercano al sarcasmo, no sé, igual es otra... Sí. En el debate posmoderno o en la definición de lo que es una parodia o no. Sí. O simplemente, Gemma, que las categorías teóricas se van diluyendo precisamente en su propia posmodernidad, digamos, ¿no? Pero yo sí que entiendo que es una parodia en el sentido, en la definición que tú has dicho, Jordi, porque hace una imitación burlesca del comportamiento, del comportamiento del virus. Yeah. O sea, sí. No, pues, sí, o sea, sí, estoy completamente. Es así, porque el virus tiene también del comportamiento humano, porque todos sabemos. Del comportamiento no humano, o sea, del comportamiento que el humano otorga a este ente no humano, ¿no? Y que le define unas características y unas acciones y unas agencias que la cuenta parodia, ¿no? En tono burlesco, por ejemplo... Efectivamente sería una parodia, sí, ahí estaríamos... Es una parodia de un ser, de un agente, ¿no? De un actor no humano, pero que tiene en la realidad tiene su narrativa también, su estilo narrativo y cómo es narrado, cómo es agenciado y cómo es actuado en la comunidad humana, ¿no? En su relación con los humanos. ¿No? Bueno, sí. Pues hemos visto el storytelling como fenómeno. Yo encantada de seguir con la conversación, pero hemos prometido no alargarnos, Tony, que si no, si nos dejan. Entonces... Soy muy sintético, ya lo sabes. Sí. Entonces, hemos abordado por un lado eso, el storytelling como fenómeno de estudiar, ¿no? Y después queríamos ver también cómo utilizamos ese storytelling como metodología, ¿no? Cómo estas narrativas se constituyen como metodologías, en el caso de lo que vamos a hablar ahora, como narrativas de aprendizaje. Es el caso de un proyecto del que nos hablará Jordi, que se llama School Break, sobre escape rooms educativos. Déjame decir solo que... Adelante.
que primero hemos estudiado los fenómenos del storytelling y ahora damos paso a un fenómeno del storytelling. Del storytelling. Por supuesto. Bueno, entonces, ¿comienzo yo con el School Break? Sí. Sí. A ver, el problema aquí, bueno, la cuestión aquí es que School Break no es tan divertido, es mucho más sencillo desde el punto de vista teórico, metodológico. Lo que hay detrás es mucho más sencillo, mucho más prosaico, aparentemente, que esta discusión tan chula que hemos tenido en los últimos 10 minutos, ¿no? Bueno, School Break es un proyecto europeo en el que parte del equipo de Stories estamos también, y que es una aplicación concreta del storytelling. En este caso, el storytelling aplicado a los retos, a las escape rooms, a las dinámicas de escape, Entonces, lo que proponemos, precisamente con el título de Break, School Break, que es polisémico, es tanto el descanso de la escuela como una ruptura, como el romper una pared y escapar de un sitio, pues es interesante, ¿no? La idea es que el proyecto asume unas hipótesis, que es que la resolución de problemas y el diseño colaborativo trabaja en favor del trabajo en equipo, valga la redundancia, ¿no? Que ayudan a las habilidades de comunicación y a la creatividad, mientras que la naturaleza lúdica y abierta de una tarea concreta en un espacio seguro respalda totalmente la asimilación de riesgos, la creatividad y la innovación. Por tanto, por un lado, la resolución de los problemas ayudan a las habilidades en equipo, a las habilidades de comunicación y al equipo, y por otro lado, una experiencia lúdica y controlada pues respalda una serie de competencias, ¿no? Entonces planteamos la hipótesis de que jugar y al mismo tiempo diseñar juegos de escape logra 3 objetivos: una mayor participación de los estudiantes, aprender conocimientos específicos y desarrollar habilidades interdisciplinarias conectadas como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la creatividad. A partir de esta idea básica, que es hipotética, porque luego hay que ver cómo realmente existe una transferencia de conocimiento, realmente los objetivos se cumplen, pero a partir de estas ideas, lo que ha hecho el proyecto en diversos grupos, en 5 equipos de distintos países europeos, es diseñar salas de escape rooms que tienen un contenido narrativo y una serie de retos, a través de los cuales hemos pretendido que se aprendan cosas, que se adquieran conocimientos. Algunos de esos escape rooms pues, son muy variados, desde conocer Internet, simplemente conocer los protocolos y entender que Internet es una infraestructura física para chicos y chicas de educación finales de primaria, en las que se les plantea una serie de retos y hay que resolverlos de manera que esos retos implican el aprendizaje de determinados elementos de Internet. Estos son de otros equipos, también conocimientos sobre economía, básicos. En nuestro caso, la parte, digamos, de la UOC, los que estamos aquí presentes, que aquí del equipo está Tony, Sandra y Silvia, están aquí presentes. Lo que hemos planteado son fundamentalmente 3 escape rooms luego me ayudas, Sandra, de contenidos no curriculares o no tan curriculares como aprender sobre economía, aprender sobre tecnología, sino que hemos hecho 3 escape rooms que nos parecían especialmente interesantes y especialmente desafiantes. Uno es sobre identidad de género, o el escape room LGTBI+, que le llamamos, ¿no? En el cual se plantean una serie relacionadas con la identidad de género y la igualdad entre las personas. Otro escape room sobre fronteras, sobre los problemas que se le ponen a las personas migrantes o refugiadas para atravesar los países y atravesar las fronteras. En este caso nuestro escape room se llama Stop Borders, es decir, parad las fronteras, por favor, destruyamos las fronteras. Y un tercer, y estos 2 son la parte, digamos, nuestro enfoque más social o más lo que nos interesaba. Y otro que nos interesa muchísimo es un tercer escape room que hemos diseñado nosotros. En este caso aquí está Silvia, que lo puede explicar, que es un escape room para escapar del aula, pero a través de la creatividad. Es decir, mediante
tareas y desafíos que solo pueden resolverse aplicando pensamiento lateral y aplicando formas creativas de resolver el problema, se consigue escapar metafóricamente del espacio formal del aula, ¿no? Entonces, aquí la metáfora subyacente es continuamente esa, es decir, por un lado, o bien escapamos del aula mediante el pensamiento lateral, o bien utilizamos en un contexto escolar una dinámica de juego para aprender, para adquirir conocimientos de materias paralelas al currículum prácticamente, como sería la identidad de género o... Sí, al final era ver, es decir, estos conocimientos los tienen que adquirir, pero no están en el currículum escolar. Entonces los tenemos que trabajar de alguna otra forma. Si los planteamos de la manera más académica, que es como normalmente se plantean este tipo de historias en las aulas, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes, no vamos a conectar tanto. Vale, pues entonces vamos a hacerlo a partir del juego. De ese juego van a ser escape rooms y además esos juegos van a llevar implícitos toda una parte de storytelling, ¿no? Que es a través de lo que vamos a armar el juego, es esa narrativa que les va a permitir hacer las actividades. Y entonces era un poco, pues hemos aplicado también nosotros el pensamiento lateral, hemos sido creativos para poder acercarles esos conocimientos, sobre todo los de carácter social, bueno, también el creativo, ¿no? Pero sobre todo los de carácter social, que son fundamentales y que vamos a ver cuál es la mejor forma de que lleguen a ellos, porque si no, no vamos a conectar con el público, que además es un público joven y que funciona de otra manera, ¿no? Esa sería un poco la razón de ser. Sí, y Sandra, también quizá es interesante destacar, o Tony, o Silvia, que todos los hemos jugado y los hemos pensado y los hemos puesto a prueba, cómo hemos utilizado directamente una estrategia narrativa, que aquí sí que creo que está muy bien aplicado el storytelling por nuestra parte, que es el poner, en el caso de Borders, en el caso de Fronteras, al jugador en la situación de tener que atravesar efectivamente países, contextos, o sea, tener que salir de un país en guerra, por ejemplo, y llegar a un país a conseguir el asilo o el refugio. Y además, desde dos puntos de vista. Uno, en el que tú eres el protagonista, a ti te está pasando esto, y en el caso de Fronteras, por ejemplo, es tú no eres el protagonista, pero tienes que ayudar a alguien. Que esta persona necesita huir de su país y tú tienes que ayudarle y está en tus manos. Con lo cual ya no lo hagas únicamente por ti, hazlo por los demás y jugar a esa idea de romper las fronteras, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, lo que hemos sido nuestros escape rooms no son espacios físicos, obviamente, sino que, por ejemplo, el de Fronteras es básicamente un juego de tablero con cajas que hay que abrir. Es decir, cada puzzle o cada problema nos lleva a abrir una caja y esa caja nos lleva a avanzar en el tablero, que no deja de ser el mapa del mundo, precisamente, jugando con esa metáfora. En el caso del LGT, el de identidad de género, es un conjunto de cajas también, es decir, es un juego de cajas más que un juego de escape de una sala, y en el caso de creatividad es un escape de un aula, es decir, es una serie de fases que tienes que ir superando hasta llegar al final. Es un recorrido un poco más tradicional en el sentido de que es todo online, precisamente queríamos probar con uno completamente online y bueno, tiene una serie de mecánicas bastante tradicionales, aunque lo que sí que no es tradicional es la manera de aplicar el pensamiento lateral y creativo para llegar a la resolución de problemas, ¿no? Jordi, Digas, sí, si me dejas añadir claro, sobre el breakout de creatividad, nos ha permitido, sobre todo, crear el storytelling de toda la asignatura, de todas las actividades docentes, y ha servido como hilo conductor que nos ha llevado hasta allí. De hecho, la asignatura se plantea como un escape en sí misma, ¿vale? Y entonces, se compone de 4 retos. El primero consiste en escapar del miedo, de los miedos, en este caso, que coarta la creatividad. Es el primer encontronazo que tienen los estudiantes con una asignatura de este tipo, en el grado de comunicación o en el grado de diseño. Y entonces lo que les decimos es, vale, todos somos creativos y si consideras que no lo eres es porque tienes determinados miedos, ¿no? Al papel en blanco, a los prejuicios, a la vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no?
Una vez ya conocen, les hacemos unas actividades para que rompan este marco mental y sobre todo empiecen a conocer su proceso creativo natural, se autoconozcan ellos mismos, cómo piensan creativamente. Luego hay un segundo reto que es escapa del pensamiento vertical, que a partir de ahí lo que hacemos es enseñarles ya lo que son las técnicas de pensamiento lateral de Edouard de Bono principalmente, pero otras más, ¿no? Una vez ya saben las técnicas, lo que nos interesa es que automaticen esas técnicas y entonces les proponemos un tercer reto que es escapa del sedentarismo mental, que es a través de un cuaderno de fitness creativo, que también es una metáfora. Y la última prueba es escapa del aula, que es como bueno, ahora que ya has hecho todo, has practicado, has automatizado, etcétera, te proponemos un juego para que escapes, que quiere decir que apruebes la asignatura finalmente, ¿no? Yo creo que la gracia también de incorporarlo así es que nos ha ayudado a crear el storytelling de toda la materia. No solo ha quedado en un storytelling dentro del storytelling de la actividad. Simplemente eso. Vale, yo quería decir solo un par de cosas muy breves. Claro, es un poco establecer la conexión. Hay un par de conexiones que a mí me parecen muy importantes entre School Break y el proyecto de Stories, que igual, sobre todo para los que no conozcáis el proyecto y os baséis en lo que os hemos explicado, os puede sorprender, ¿no? Es como que hacemos hablando de un proyecto, digamos, narrativo tan físico, ¿no? Tangible, cuando parecía que hasta ahora estamos hablando básicamente de storytelling digital. Y obviamente hay una parte que ya la habéis comentado, que es esta digitalización de algunos de los escape rooms que hemos hecho. Pero también yo quería remarcar que lo que estamos estudiando es la cultura de narrativa en general, que obviamente es mayoritariamente digital, pero que también ofrece propuestas alternativas. Y aunque no lo tratemos hoy, por ejemplo, también con Gemma hemos estado trabajando y con Efraín, hemos estado trabajando la idea de visualizaciones y de co-creación de visualizaciones y de timelines, digamos, visuales que se pueden crear en un entorno totalmente, digamos, físico, de copresencia física y totalmente analógico. Por tanto, la idea no es solo estudiar los fenómenos de la narrativa digital, de las redes sociales, que también es quizá lo grueso, pero también nos interesa ese punto híbrido, ese punto intermedio entre lo digital y lo analógico o esas propuestas dentro de esta idea de cultura narrativa contemporánea. Esto era un punto que yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta. Y lo otro es justamente el tema de narrativa. O sea, es una de las conversaciones que hemos tenido a menudo en el equipo, es justamente preservar esta parte de experiencia narrativa, de que estos escapes, estas propuestas de escape en un contexto educativo realmente tengan este principio de engagement, de atractivo a través de la narrativa y de la coherencia. Yo, claro, escuchaba a Silvia y es exactamente esto lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? De poder convertir algo que de otra manera podía ser una cadena de puzzles y de acertijos y de preguntas y respuestas, pero que tiene un objetivo académico muy claro, que es que aprendan de un tema o de otro, pero que ignora justamente cómo llegas a aprender y cómo llegas a aprender a través de tu implicación personal y de esta parte lúdica. Y entonces esto es algo que nosotros hemos querido aplicar muy intensamente desde el equipo, digamos, WOC, que estamos en el proyecto, y que es algo que a mí personalmente es una de las cosas que me interesa también tirar un poco más del hilo desde un punto de vista académico y metodológico para poder entender mejor cómo aprendemos a través de escape rooms. Y yo creo que una parte importante es a través de este elemento narrativo. De hecho, Toni, quizá es importante comentar que lo que nosotros nos planteamos como resultado final del proyecto es un proyecto que tiene un aspecto de intervención directa, más que, o sea, no solo el resultado no va a ser fundamentalmente investigación, por lo menos en esa parte del proyecto en el que hemos estado hasta ahora no se nos pedía, no queríamos hacer investigación, queríamos hacer el producto, y el producto son fundamentalmente los ejemplares de escape rooms o de pruebas, pero también unas guías para la creación de historias que impliquen retos de aprendizaje determinados, ¿no? Y por otro lado, la creación de puzzles, es decir, puzzles e historias respecto a lo que comentabas tú ahora, ¿no? Puzzles o pruebas e historias van en dos líneas paralelas, es decir, pero que tienen que estar
mirándose la una a la otra constantemente, ¿no? Ujú. O sea, no puede ser solo puzzles, porque con solo puzzles no consigues el enganche, digamos, la participación de las personas que están haciendo la prueba. No puede ser solo una historia, porque una historia no es por sí un desafío, sino que es la combinación precisamente entre puzzles, entre retos e historias, lo que nos lleva a lo interesante, ¿no? Y tienen un alto componente digital, ¿eh? Porque recuerda que todos los materiales mantienen mucho la lógica digital, a pesar de que en algún caso sean físicos y sea abrir cajas, ¿no? Pero esas cajas a menudo tienen una lógica bastante de la cultura digital, ¿no? Y en esas estamos. Yo creo que ahora el gran desafío metodológico en este caso del proyecto es ver efectivamente hasta qué punto se consigue se consigue validar esas hipótesis, confirmar esas hipótesis. Es decir, realmente existe una mayor participación, un mayor engagement de los estudiantes, realmente se aprenden los conocimientos, realmente se desarrollan esas habilidades interpretativas, esas habilidades interdisciplinarias conectadas. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo, no? Porque el instrumento que hemos usado hasta ahora es la entrevista con los estudiantes, la discusión posterior y la entrevista con los estudiantes y la entrevista con los docentes, ¿no? Los y las docentes. Es decir, entonces yo no sé si simplemente con entrevistas al estudiantado y entrevistas al cuerpo docente hay suficiente para validar las tres hipótesis que nos planteamos, ¿no? Es lo que en esas estamos. Bueno, pues en cualquier caso, eso lo dejamos ahí en stand-by. Esperamos que para la próxima vez que nos reunamos tener la respuesta. Este va a ser nuestro reto, ser este. Y bueno, he visto que había alguna pregunta en el chat que os he ido contestando. Bueno, falta la de Lionel, que nos hablabas de la experiencia completa de Escape Room Online en el contexto COVID, de alguna plataforma en particular. Sí, hemos hecho, el de fronteras lo hemos pasado a digital también y después el de creatividad también está online. Sí, precisamente, bueno, esto lo pensamos antes del COVID, pero hemos de decir que nos ha venido fantásticamente bien, porque así ya lo teníamos y lo podemos testear también en la tesitura esta que estamos viviendo. Sí, estamos en ello. Muchas gracias. El de creatividad de momento no es accesible al público No es general. accesible, el de fronteras sí, que es accesible. Pero en cualquier caso los dos son digitales y han sido testeados en entorno digital, a pesar que el de fronteras también tenía la versión física. Bueno, pues yo, Toni, lo prometido es deuda, son las 5:03, nos hemos pasado eso. Bueno, sí, pero nos hemos portado bastante bien, creo yo. Sí, para lo que podía haber sido, sí. Bueno, no sé, si hay alguna pregunta rapidilla así de última hora, pues aprovechamos y si no, cerraremos. Aprovechad, última oportunidad. No, última oportunidad no, porque la idea es seguir viéndonos, como bien decías al principio. Exacto. Así que, bueno, si queda alguna cosa en el tintero, además de que estamos a vuestra disposición, podemos seguir debatiendo en los próximos encuentros. Vale, pues si os parece, yo permitidme que agradezca muchísimo, de verdad, a la participación de tanto de Sandra, con de Elisenda, de Gemma, de Jordi y de José Miguel, que ha estado allí atento también al chat, dando información extra. En la infraestructura básica. Sí, exacto. Y que ha sido también, bueno, ha sido un gustazo poderos ver y poder compartir un poco yo creo que es una primera aproximación a algunas de las cosas que estamos haciendo y que nos apasionan. Yo creo que además eso se transmite, ¿no? Y eso es muy interesante también, porque realmente nos lo estamos pasando muy bien haciendo todo esto. Y nada, permitidme para cerrar alguna cosa. Sí que hay una cosa que no he dicho al principio, que quería aprovechar ahora. Tenemos un evento The Stories Related muy pronto, este jueves, el 25, a las 3 de la tarde, con Elisenda, en la cual tendrá una conversación alrededor de un libro, ¿no?, sobre bandas juveniles, El Rey y la Banda, en el cual se habla de Latin Kings y de arte. No sé si nos puedes hacer una promo muy rápida de qué va a ser esto.
Sí, hola. Bueno, pues es un tipo conversatorio, ¿no? Que irá sobre Latin Kings, bandas y de gang. Y está relacionado, bueno, va a intervenir King Manaba, que es uno de los Latin Kings ecuatorianos, que bueno, ahora está viviendo en Barcelona y también está en el equipo de investigación de Carlas Feixa, que de hecho este conversatorio es una iniciativa de Carlas y de Carlos Pellegari, ¿verdad? Y es para, de alguna manera, a mí se me invitó a participar para vincular las historias, ¿no? Las narrativas, cómo se cuentan a partir de una investigación de campo, porque el libro de, de, ay, ¿cómo se llama el libro? Que no me acuerdo. Es el King, ¿no? De King, que es el diario personal de King Manaba, ¿no? De los Latin Kings. Y de hecho no es un diario personal, son todas las narrativas y las entrevistas de César Andrade con los investigadores, recopiladas en forma de libro. Entonces aquí da pie a plantear, ¿no?, dónde empieza la entrevista y dónde empieza la ficción o la narrativa o toda la imbricación entre investigación y narrativas personales, autobiografías, productos culturales, ¿no? Como una narración etnográfica que es fruto de miles de entrevistas acaba siendo un libro y una publicación que explica desde dentro cómo siente, cómo piensa y cómo se explica un Latin King, ¿no? Entonces yo supongo que hablaremos un poco de bandas, de experiencias personales y de narrativas también, en torno a la investigación y a lo que son estas bandas callejeras, ¿no? Entonces, bueno, os invito, supongo que será interesante porque estará Carlas Feixa, estará César Andrade, estaremos yo y estará Manel Delgado, que siempre suele causar una conmoción en la fuerza, o sea que imagino que será divertido. Muy bien. Y nada, entonces nos emplazamos, como os comentaba también, el 27 de abril, más o menos de aquí un poco más de un mes, martes a esta misma hora, tendríamos nuestro nuevo seminario, que será este seminario en el cual vamos a conversar alrededor de un artículo que seguramente será sobre Small Stories, lo que han estado hablando Sandra, Gemma y Elisenda al principio de nuestro encuentro. Y yo creo que puede ser muy interesante. Es un formato que tampoco, y menos online, no lo hemos probado nunca, pero puede ser curioso poder discutir ideas, y porque yo creo que les ha resultado muy útil este concepto y cómo está aplicado en el artículo de, creo que la Alexandra Georgiakopoulou, lo he conseguido. Y yo creo que va a ser muy interesante. Y luego habrá más. La idea es hacerlo mensualmente. Nosotros seguiremos también ampliando otros lados, ¿no?, de Stories. Y bien, y yo creo que básicamente pues agradeceros vuestra presencia, no sé, este encuentro que antes ha sido un primer intento, pero que no será el último. Y no sé, Sandra, no sé si seguro que me dejó algo, siempre me dejó algo. Pero... Nada, yo iba a decirte ya de despedirnos, o sea que perfecto. Vale, pues un placer y nos vemos pronto y cuidaos mucho. Gracias por todo. Hasta luego, buenas tardes. Chao. Adiós, Sandra.